El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció una cena de Estado para su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca. Previamente, los líderes sostuvieron un encuentro en el que Biden se comprometió a ajustar la ley de reducción de la inflación para no perjudicar a empresas del sector verde en Europa. El Congreso de Perú aprobó discutir la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo presentada por la oposición, que argumenta que el mandatario está en permanente incapacidad moral para estar al frente del gobierno. Ampliamos la información desde Lima. La Corte Internacional de Justicia de La Haya puso fin a la disputa entre Chile y Bolivia sobre el estatuto de las aguas del río Silala, lo que termina el conflicto legal entre ambos países. En 2016, Chile demandó a Bolivia tras las declaraciones del entonces presidente Evo Morales, que acusaba a Chile de robar y desviar las aguas del Silala. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano y del Mundial de Fútbol. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden ofreció una cena de Estado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, este jueves. Esto luego del encuentro que los líderes mantuvieron en la tarde, en el que Biden se comprometió a realizar cambios a la ley de reducción de la inflación que preocupa a Europa. El viernes, Macron viajará a Nueva Orleans, donde anunciará planes para ampliar el apoyo a la enseñanza de la lengua francesa en las escuelas de Estados Unidos. Samuel Salgado nos amplía detalles de la jornada del jueves. Emmanuel Macron llegó a la Casa Blanca para limar asperezas con Joe Biden. La discusión bilateral se centró en la ley de reducción de inflación estadounidense, que la Casa Blanca promovió para fortalecer la economía y que fue tildada de proteccionista por Macron. Sin embargo, ahora los líderes coinciden en un trabajo más coordinado. Como lo mostró nuestra discusión, el objetivo de los Estados Unidos no es limitar el acceso a sus industrias, y hay proyectos ahora en curso, pero yo sé que esta no es la intención del presidente Biden. Pude hablarlo ayer con distintos senadores y representantes en el Congreso. Biden reforzó que la agenda de los países aliados debe ser común y beneficiosa para todos en temas comerciales, tecnológicos y de cambio climático. Mi punto es que estamos de vuelta en los negocios, Europa también, y vamos a continuar creando trabajadores en manufactura en Estados Unidos, pero no a expensas de Europa. Otro tema protagonista de la conferencia de prensa fue la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky ha propuesto un plan de paz en 10 puntos y creo que tenemos que trabajar con él porque existe una voluntad real de parte de los ucranianos de entrar al campo de las discusiones. Lo reconocemos y lo felicitamos. Biden, por su parte, aseguró que no tiene planes inmediatos de reunirse con Putin, pero estoy preparado para hablar con el presidente Putin. Si realmente hay un interés de su parte, si está buscando una manera de terminar la guerra, y él no ha hecho esto aún. El mensaje es claro: Washington y París seguirán actuando en conjunto en defensa de Ucrania, siguiendo la línea de la OTAN, organización en la que Estados Unidos es el principal contribuyente y Francia el tercero. Se espera que este viernes Emmanuel Macron concluya su visita a Estados Unidos en Luisiana. Vamos a Perú porque el Congreso aceptó discutir la más reciente moción de vacancia que presentó la oposición para destituir al presidente Pedro Castillo. Los demandantes aseguran que el mandatario lidera un gobierno corrupto con aspiraciones totalitarias. A la vez, el Tribunal Constitucional emitió una medida cautelar para evitar la disolución del Congreso. Francisco Zacarías, corresponsal de France 24 en Lima, nos amplió la información. Con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, el Congreso de Perú admitió a debate la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. La sesión ha sido programada para el miércoles 7 de diciembre a las 3 de la tarde. El Parlamento ha enviado el dictamen al mandatario peruano con fecha y hora para que acuda al Congreso con su abogado a fin de que pueda ejercer su derecho a la defensa. Hay que señalar que la moción fue presentada con el respaldo de 67 firmas de los legisladores y hoy se aprobó la admisión a debate con 73
173 votos. Todavía es un misterio si la derecha peruana que dirige el Parlamento en este país podrá conseguir los 87 votos necesarios para el impeachment. Por otro lado, también hoy el Tribunal Constitucional de este país dictó una medida cautelar a favor del Congreso mientras se decide la demanda competencial contra Pedro Castillo por la cuestión de confianza y suspende cualquier interpretación del Ejecutivo. Asimismo, dispone que el gobierno no altere ni modifique la situación del Parlamento. El tribunal le dice a Pedro Castillo que si quisiera asumir una primera confianza negada con la finalidad de cerrar el Parlamento, no podrá hacerlo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya puso fin a la disputa entre Chile y Bolivia sobre el estatuto de las aguas del río Silala y pone así fin al conflicto en materia legal entre ambos países. Los jueces concluyeron que ya fueron acordados puntos previos sobre el acceso a las aguas, consideradas un curso de agua internacional, por lo que no será necesaria una decisión sobre los reclamos de Chile. La Corte, en esencia, dijo que no se pronunciaba ya que las partes habían acordado el carácter internacional del Silala. El presidente Gabriel Boric felicitó la decisión, mientras que su homólogo boliviano Luis Arce dijo que el alto tribunal había ratificado los derechos de su país sobre esas aguas. Sostuvimos desde un comienzo es que el río Silala era un curso de agua internacional y que por lo tanto se regía por el derecho internacional consuetudinario y que Chile había hecho y hace un uso equitativo y razonable de estas aguas en virtud del derecho internacional. No exigimos nada más y eso ha sido concedido por la Corte y por lo tanto nosotros nos declaramos satisfechos con esto. Hablamos ahora del más reciente informe de Amnistía Internacional en el que presentó pruebas sobre 28 casos en los que funcionarios de la Policía de Colombia agredieron sexualmente a manifestantes en las protestas antigubernamentales de 2021. Según el documento, los hechos estuvieron bajo un patrón generalizado que pretendía castigar a los manifestantes. Veamos más detalles en el informe de Juan Pablo Lucumí. Al menos 28 personas sufrieron agresiones sexuales a manos de policías durante el paro nacional de 2021 en Colombia. Según el informe de Amnistía Internacional, se trató de un patrón generalizado de violencia estatal. Las violaciones de derechos humanos tuvieron lugar principalmente en dos situaciones, durante la actuación de la Policía Nacional para dispersar las protestas y durante las detenciones que siguieron a la intervención inicial. En ambas situaciones, actuando a título oficial, hubo agentes de la Policía Nacional que cometieron actos que iban desde los insultos sexistas y las amenazas hasta la violencia sexual. La organización describió específicamente los 28 casos de las cientos de denuncias recibidas. El informe de 68 páginas presenta el contexto de violencia previo a las protestas que vivía el país, así como los casos de impunidad y las limitaciones para la atención y garantía de acceso a la justicia. No ha habido ni una sola condena en relación con las múltiples violaciones de derechos humanos cometidos durante estas protestas y ni una sola condena penal en relación con la violencia sexual. El gobierno debe reconocer lo que sucedió públicamente, con firmeza. Debe disculparse por lo que se hizo con los cuerpos de jóvenes, con la mujer y la juventud, y con los afrocolombianos. Según Amnistía Internacional, los abusos de índole sexual tuvieron lugar entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021, cuando miles de colombianos salieron a las calles para rechazar la gestión del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Finalizamos en Qatar porque este viernes se juega la jornada número 12 del Mundial de Fútbol. Los ojos de América Latina se posan sobre Brasil ya clasificado y Uruguay aún en la cuerda floja. Se trata de la última jornada de la fase de grupos. Desde Doha, Juan Pupiales, enviado especial de France 24, nos amplió los detalles de la jornada. Se cierra la fase de grupos de este Mundial de Qatar 2022. El grupo H y el grupo G definen a sus últimos 4 clasificados para los octavos de final. Comenzando con el grupo H, hay una final, la de Ghana y Uruguay, los africanos que tienen el futuro en sus manos para clasificar a octavos con una victoria contra los charrúas. El antecedente es el de Sudáfrica 2010, cuando los uruguayos eliminaron a Ghana en cuartos de final en una agónica tanda de penaltis. Con Uruguay habrá cambios en la alineación titular del seleccionador Diego Alonso. Se habla de la incorporación de jugadores como Nicolás de la Cruz o Georgian de Arrascaeta. Lo único claro es que el defensa del Barcelona, Ronald Araujo, no estará disponible para este partido. En el otro partido del grupo, Portugal, ya clasificada, se mide a una Corea del Sur que es la que más difícil lo tiene en este grupo. Por el grupo G, Camerún se mide contra Brasil. A Camerún solamente le vale ganar
ganar. Se mide a una Brasil que tendrá un equipo completamente nuevo, incluso desde la portería, comenzando por Ederson. También incluso se habla de que jugará Dani Alves en el lateral derecho. En el otro partido del día, Suiza y Serbia se miden. A Suiza, que le vale con una victoria, a los serbios, que tendrían que ganar y esperar, con el antecedente, eso sí, de ese tenso partido de Rusia 2018, cuando Shaqiri y Xhaka celebraron sus goles contra Serbia, haciendo el águila albana, haciendo un reconocimiento a sus orígenes. Fin del informativo, volvemos en breve.